Vamos al lío. 2019, julio. Un positrón, partícula idéntica al electrón pero con carga positiva, es acelerado mediante una diferencia de potencial que desconocemos, para posteriormente introducirse en una región del espacio en la que hay un campo magnético, cuyo valor conocemos, 5 microteslas, perpendicular a la velocidad del positrón. Es decir, perpendicular, pero no me dice si entra el campo o si sale. Bueno, ahora vamos a ver cómo negociamos esto. Sabiendo que el radio de la órbita circular que describe el positrón es de 50 centímetros, obtener por un lado esa diferencia de potencial y por otro lado la frecuencia angular de giro del positrón en dicha órbita. Vale, tenemos aquí dos elementos claramente diferenciados. Por un lado tengo una carga, ¿vale? Que debido a una diferencia de potencial se mueve a otro punto. Inicialmente esta carga, si no me dicen nada, puedo presuponer que su velocidad inicial es cero y debido a esta diferencia potencial se mueve, llega a este punto y adquiere con una velocidad final, y esa velocidad final es la que va a entrar en juego en la segunda parte del problema. Esta carga que tiene una velocidad entra en este campo magnético y va a sufrir un movimiento circular uniforme debido a la fuerza magnética propia de este campo, ¿vale? Es decir, entra la carga y se va a producir un movimiento circular uniforme debido a una fuerza magnética que aparece por ahí. Bueno, os he dicho que te dicen que el campo es perpendicular a la velocidad que lleve, ¿vale? Esta carga va por aquí, esto es perpendicular, pero no te dice si entra o si sale. Yo he puesto con este símbolo como que el campo está entrando, ¿vale? ¿Qué implicación va a tener que el campo entre o que el campo salga, que es una cosa que yo tengo que elegir? La única implicación que va a tener es que dependiendo de que yo elija que entre el campo o que salga el campo, el movimiento circular va a ser para arriba o para abajo, ¿vale? Pero da igual, porque la cosa es que es perpendicular a la velocidad que llega esta carga y con eso voy a poder calcular todos los elementos del problema. Bueno, yo he elegido que va a ser un campo entrando. Vamos a ver ahora cómo gestionamos esa situación. Pero bueno, esa es la segunda parte del problema. Vamos a la primera parte del problema en la que tenemos una carga que debido a la diferencia de potencial se mueve. Y tenemos que calcular esa variación de potencial. Estos problemas siempre se hacen igual. Y es utilizando la propiedad de que la variación de la energía mecánica es igual a cero. Pero vamos a descubrirlo más despacito. Bueno, por un lado de teoría, que para resolver el problema no es importante, porque sin saber esto de aquí lo podemos resolver, pero sí que va a ser importante chequear que nuestro resultado final concuerde con este que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, si tenemos una carga positiva, se mueve siempre hacia potenciales menores, y si tenemos una carga negativa, se mueve siempre hacia potenciales mayores, ¿vale? Es decir, en este caso es una carga positiva, se va a mover hacia potenciales menores. ¿Qué implica esto? Que el potencial en este punto tiene que ser menor al potencial que en este punto, ¿vale? Cuando haga la diferencia de potencial, haga potencial final menos potencial inicial. Como este potencial final es menor que el potencial inicial, esto me va a tener que dar negativo, ¿vale? Vamos a ver si luego haciendo los cálculos me da negativo, pero por concepto físico tiene que ser negativo porque tengo una carga positiva que se mueve hacia un potencial que es más pequeñito, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo planteamos energéticamente esta situación. Bueno, pues como veis aquí, en este punto inicial tenemos un potencial inicial que desconozco y tenemos una velocidad inicial que asumo que son 0 metros por segundo, ¿vale? En la situación final, cuando la carga ya se ha movido, bueno, pues en ese punto la carga tiene un potencial final y una velocidad final que desconozco. Pero esta velocidad final, perdón, es la que luego va a entrar en juego con el campo magnético y con toda la movida que ahí se produce. Vale. Condiciones iniciales, condiciones finales. ¿Cómo relaciono unas con otras? Bueno, pues sé que la variación de la energía mecánica tiene que ser igual a 0, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo se traduce eso con las ecuaciones del problema, ¿vale? Bueno, por un lado, en el punto inicial tenemos que la energía potencial es la carga, en este caso positiva, por el potencial inicial que no conozco. Energía cinética, puesto que la velocidad es cero, con lo cual, voy a quitar esto ahí, vale, con lo cual la energía mecánica la tengo aquí. Vale, energía potencial final, pues la carga por el potencial final, energía cinética final, un medio de la masa por la velocidad final, que esta es la que desconozco, pero la que luego voy a poder calcular con toda la movida que se produce después, entrando en el campo magnético, movimiento circular, etcétera, etcétera, ¿vale? Energía
cinética potencial final la tengo, energía cinética final la tengo, energía mecánica final, la suma de las dos, ¿vale? Planteo el balance energético, que es lo que veis aquí, ¿vale? Mierda, perdón, se ha movido. Vale, voy a ver si borro bien esto. Ahí, vale. Energía mecánica, la variación de la energía mecánica es cero, con lo cual planteo esta expresión de aquí, esta parte de aquí es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual a cero, ¿vale? Me queda esta ecuación. Vale, vamos a ver qué conocemos de esta ecuación. Pues esta ecuación, un medio, esto es 0,5, clarísimamente, en principio, ¿vale? 0,5. La masa la conozco, la velocidad final, mierda, esto es lo que no conozco y tengo que buscarme la vida para averiguarlo. La carga la conozco y esto de aquí, el potencial final menos el potencial inicial es la variación de potencial, que es lo que estoy calculando, ¿vale? Con lo cual, para poder calcular esto, según me ha quedado esta ecuación, necesito calcular la velocidad final, ¿vale? Aquí está el lío. Entonces, en la primera parte del problema ya he planteado qué tendría que hacer, pero he chocado con una cosa, y es que desconozco esta velocidad final. ¿Cómo puedo calcular esa velocidad final? Bueno, pues me voy a la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema hemos dicho que tenemos una velocidad que entra en este campo magnético y que debido a la fuerza magnética se va a mover con un movimiento circular, ¿vale? Bueno, aquí tenemos también otro pequeño problemita. Fuerza magnética. Fuerza magnética, ¿cuál es la fórmula de la fuerza magnética? Vamos a coger ya el puntero, lo vamos a poner aquí. ¿Cómo funciona el puntero este? Lo que hace es tener ya medios. Vale. Fuerza magnética. Vale. Fuerza magnética es igual a la carga, producto vectorial de la velocidad por el campo. ¿Vale? Bien. Esto si lo hago en módulo, fuerza magnética es igual a la carga por V por B por el seno del ángulo que forman. Esto es 1, porque el ángulo que forman la velocidad con el campo, falta aquí la rayita, es 90 grados, con lo cual es 1. Vale. Importante, cada vez que aparece en juego esta formulita, una fórmula con el producto vectorial, tenemos que hacer la movida de siempre, y es la de dibujarnos nuestros ejes. Vale, a ver si va bien. Aquí, aquí y aquí, dibujo los ejes, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuál es el sentido de esta fuerza magnética, ¿vale? Entonces, tengo aquí la velocidad que va para acá, ¿vale? Pues está quedando un poco churro, pero bueno, lo veis. Velocidad que va para allá. Bueno, el campo he dicho que está entrando, con lo cual, si está entrando, el campo sería para allá, ¿vale? Y ahora cambio de color y ahora me tengo que mover según la fórmula. ¿Veis aquí la fórmula? Primero pongo la V y luego pongo la B, con lo cual, con la regla de la botella me tengo que mover de V a B, ¿vale? ¿Cómo me estoy moviendo? Me estoy moviendo en sentido anti-horario, ¿vale? ¿Qué implica moverse en sentido antihorario? Vale, vamos a ver la chuleta que tengo aquí preparada con todo bonito. Mirad, vale. Estamos aquí. Hemos dicho que tenemos aquí la velocidad, que tenemos aquí, esto es la velocidad, esto es el campo, y que me estoy moviendo en sentido antihorario, ¿vale? Si me estoy moviendo en sentido antihorario, bueno, según tenéis aquí, con el sentido horario estoy apretando el tapón, con lo cual con el sentido antihorario, ¿qué estaría haciendo? Sacando el tapón para afuera, con lo cual la fuerza magnética iría para fuera, ¿vale? Según esta fórmula, la fuerza magnética iría para fuera, ¿vale? Es importante una cosita, la carga es positiva. Si la carga es positiva, entonces se cumple la fórmula. Si la carga es negativa, calcularía esto mismo, pero este signo negativo haría que el dibujo fuera para abajo, ¿vale? Bueno, eso es otra movida para otro problema, pero cuando tenemos cargas positivas no hay ningún problema. Es lo que me diga el dibujo, lo que me diga lo de la botella. Cuando tenemos cargas negativas, bueno, hay que tener esa consideración. Según la fórmula, según todo esto, con una carga negativa me daría que va para arriba, pero como tengo aquí un menos, me cambiaría y entonces iría para abajo, ¿vale? Pero no es mi caso. Carga positiva, pues lo que me diga el dibujo, y el dibujo me dice que va para arriba. Entonces, vuelvo a mi problema, ¿vale? Entonces, la fuerza magnética me daría que va
para arriba. ¿Vale? Esto claro. Si la fuerza magnética va para arriba, ¿hacia dónde se va a mover la carga con ese movimiento circular? Hacia arriba. Vale, ¿qué es lo que tengo por ahí? Voy a borrar aquí un poquito estas cosas. Vale, borro. Aquí se van a quedar un poquito de basura, pero luego lo tengo ahí puesto en bonito. Esto es una movida, ¿eh? Es que no, todavía... Aquí, la verdad que hay nivel. Me he gastado casi 200 euros en esto, pero todavía no lo manejo bien. A ver, la goma, impresionante, ¿eh? Como borra. Ahí bien, a tope. Borra. Esto, cuando se lo enseña a Pablo, va a flipar, ¿eh? Me lo va a romper, pero va a flipar. Vale, bueno. Voy aquí al lío. Ya hemos dicho que tengo una fuerza magnética que va para arriba, con la reglita de la mano derecha, con la reglita de la botella va para arriba, ¿vale? Con lo cual me va a quedar esto que tenéis aquí. Esto ya en bonito, ¿eh? Vale. Tengo una carga, tengo una velocidad que va para allá, que es la velocidad final, que es la que estoy buscando. Vale, esta carga, debido a la presencia de este campo magnético, sufre una fuerza magnética hacia arriba. Este es el movimiento circular, ¿vale? Fuerza magnética hacia arriba y, bueno, por lo tanto, una aceleración centrípeta por el hecho de ser un movimiento circular. Vale. Cosas que tengo aquí. Pues si veis aquí, estas son las fórmulas para todos los problemas en los que aparezca un movimiento circular uniforme, que esto puede ser en este tema y también en el tema de campo gravitatorio, ¿vale? Fórmulas del movimiento circular uniforme. Tenéis aquí la velocidad, la de la aceleración centrípeta, la del periodo y la de la frecuencia, ¿vale? Y aquí tenéis el dibujo que siempre tenemos que hacer, ¿vale? En el examen hay que hacer este dibujo y el dibujito que he hecho yo antes con los 3 ejes, lo voy a ver a hacer porque me mola aquí cómo dibuja esto, ¿vale? Este realmente de aquí, la de arriba dibuja normal, la de abajo, si hago una línea de mierda, bueno, pues, de la de mierda para vale, esta de abajo, si hago una línea de mierda, ¿ves? La pone recta, si hago una línea de mierda, la pone recta, si hago una línea de mierda, la pongo recta, ¿vale? Y sobre ese eje, sobre esos ejes hay que dibujar cómo va la fuerza magnética, ¿vale? Bueno, pero ya voy aquí, a esta parte. Vale, tengo aquí el dibujo y tengo aquí todas las fórmulas. Cada vez que tengo esta situación, movimiento circular uniforme, tengo que aplicar siempre este concepto. Sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, segunda ley de Newton, pero aplicado a mi movimiento circular uniforme, ¿vale? Es lo que voy a aplicar aquí y aplicando todo esto, vamos a ver si de alguna manera la velocidad la puedo despejar, ¿vale? Porque esa velocidad final que me aparece aquí es la que tengo que utilizar en esta parte del problema. Pues, efectivamente, así va a pasar. ¿Vale? Voy a ir descubriendo todo. Ahí. Vale, esta parte. Aplico. Fuerza magnética es igual a masa por aceleración. Vale, aquí estoy aplicando la ecuación vectorial. Una vez que pongo la ecuación vectorial, como ya tengo dibujado aquí todos los vectores, paso ya al módulo, ¿vale? Siempre es así. Ecuación vectorial, dibujo de los vectores al lado, y si tengo la ecuación vectorial y los dibujos de los vectores al lado, ya me olvido de los vectores y puedo ir trabajando en módulos, ¿vale? Pero hay que ponerlo en este orden. Ecuación vectorial, al lado de la ecuación vectorial dibujo los vectores para ver cómo son y una vez hecho eso ya puedo trabajar en módulo, ¿vale? ¿Por qué puedo trabajar en módulo? Porque veis aquí que el vector fuerza magnética va en esta dirección y sentido, la aceleración centrífuga va en esta dirección y sentido, con lo cual, como comparten dirección, pues puedo trabajar ya solo con módulos, ¿vale? No hay que sacar ni componentes, ni trigonometrías, ni historia. ¿Pero por qué? Porque en el dibujo ya he visto que la fuerza magnética va para acá y la aceleración centrípeta va para acá, ¿vale? Van en la misma dirección, ¿vale? Lo que sería en el eje Y, con lo cual puedo trabajar ya en módulo, ¿vale? Pero eso es, en este problema no es relevante, pero cuando trabajamos con vectores sí. Primero pongo la ecuación vectorial, es obligatorio e imprescindible, y si no os lleváis un puñetazo, especialmente tú, César, te lo digo, ¿vale? De buen rollo, pero te llevas un puñetazo. Tenéis que dibujar los vectores y siempre que se vean los vectores ya puedo trabajar en módulos, pero los vectores bien dibujados y bonitos, si no, puñetazo. Puede que a raíz de este vídeo vaya a la cárcel, sí, pero tú el puñetazo te lo llevas también. Vale, voy al lío. Fuerza magnética, masa por aceleración centrípeta, pongo aquí la fuerza
la expresión de la fuerza magnética, ¿vale? Pero ya en módulo es la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman, que como son perpendiculares, L1 es igual a la masa por, y aquí pongo ya la expresión de la aceleración centrípeta, que como vemos aquí es la velocidad, en este caso velocidad final, partido por el radio. Vale, de esta expresión lo que busco despejar es la velocidad. Entonces, tacho esta velocidad con este cuadrado, despejo, despejo. Aquí me queda que la velocidad final es esto, la carga por el campo, por el radio partido por la masa, todo es dato, el radio no lo he puesto por aquí, pero el radio son 50 centímetros, con lo cual sería 0,5 metros, despejo todo, ¿vale? Y calculo la velocidad final. Otro consejo importante, y esto también es para puñetazo, en este caso, sí, también para César, ¿vale? Pero con cariño, ¿eh? ¿Veis? Esto no hay que meterlo en la calculadora a lo bestia, no hay que meter en la calculadora todas estas exponenciales. Yo multiplico 1,6 por 5 por 0,5 y lo que me dé entre 9,1. Eso lo meto en la calculadora y eso me va a dar 4,4. Pero luego todas estas potencias, no hace falta que lo meta en la calculadora. Hago menos 19 menos 6 y lo que me dé menos 31. Y me da aquí el más 5. ¿Vale? Como mucho la calculadora, pon menos 19 menos 6 menos 31, si no lo quieres hacer de cabeza. Pero no hay que poner todo esto a la calculadora con estas potencias en base 10, porque al final empiezas a meter un montón de historias en la calculadora, te acabas confundiendo, la velocidad final te va a cambiar esto de aquí si no lo metes bien y ya va todo mal. ¿Vale? Así que el consejo es, yo meto en la calculadora solo las expresiones, los números, ¿vale? El 1,6, el 5, el 0,5 y el 9,1 y luego ya las potencias de base 10 las calculo aparte. ¿Vale? Bueno, volvemos al lío. Me da que la velocidad final es 4,4 por 10 a la 5. Vale, sabiendo esta velocidad final, ya me puedo ir a la parte inicial del problema, porque aquí, en esta ecuación, ¿vale? Solo desconocía la velocidad final para poder calcular el potencial. Así que me voy ya a la parte final del problema y la parte final. Ostras, aquí está pasando algo, está pasando algo. Vale, a ver. Vale, no pasa nada. No pasa nada, hay que tener recursos. Entonces, cojo aquí y... es que se ha quedado esto pillado. Espera. Quiero quitar eso, pero si quito eso... Ahí, vale. Ahí está. Bueno, yo también me llevaría un puñetazo para César, me lo doy, mira. Vale, pero listo. Bueno, sabiendo la velocidad final, bueno, pues despejo de esta expresión de aquí el potencial final menos potencial inicial, despejo, ya no pongo los números y me da menos 0,55 voltios. Me da negativo, ¿vale? Que es lo que me tiene que dar aquí. Como tengo una carga positiva que se mueve hacia potenciales, siempre se mueve hacia potenciales menores, ¿vale? El hecho de que los potenciales sean menores significa que este potencial es más pequeño que este potencial, con lo cual cuando hago la resta, potencial final menos potencial inicial me da negativo. Con lo cual esto ya me indica que el problema, si no lo he cagado con los números, va bastante bien. Y si lo hubiera cagado con los números, no me van a quitar muchos puntos porque todo tiene su lógica y está bien planteado. Vale, la segunda parte del problema, el apartado B, es calcular la frecuencia angular. Pues una vez que tengo la velocidad final, la frecuencia angular es esta de aquí, esta omega, con lo cual despejo y ya lo tengo. ¿Vale? Y con esto hubiéramos terminado el problema, nos hubiéramos llevado 2 puntos de lavado, 2 puntos y medio, y un puñetazo a alguno de vosotros, y todo bien, ¿vale? Así que nada, este es el primer vídeo que grabo. Lo he tenido que repetir varias veces porque me trabo cuando voy hablando. Posiblemente me ha quedado un poco largo, pero bueno, en los siguientes iré optimizando, ¿vale? Nada, un abrazo y César, el puñetazo es lo que tienes en el Mesías, ¿vale? Que al final pues te tienes que llevar algún puñetazo, pero es como tipo la WWE, ¿vale? Que es así como con coreografía, te ves el puñetazo, pero no duele, pero te lo llevas.